Hola, buenas tardes a todos. Hoy Carolina Villalón va a dar su primer seminario de doctorado, titulado Dinámica de la población de satélites en halos de materia oscura. Está presente su comisión asesora, conformada por el doctor Diego García Lambas, doctor Mariano Domínguez y doctor Manuel Merchán. Les pido a todos que silencien sus micrófonos, que también apaguen sus videos, y las preguntas las vamos a realizar después de que Carolina termine con la presentación. Así que bueno, muchas gracias y bueno, adelante Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya agradecerles por estar presentes, aunque sea en esta virtualidad. En este seminario la idea es presentarles un poco algunos primeros resultados que obtuvimos en el marco del desarrollo de mi doctorado, que está dirigido, como bien dijo Mariana, por el doctor Diego García Lambas. Y en esta primera etapa decidimos centrar nuestra atención en satélites que estén orbitando halos de materia oscura en particular. Me parece importante pensar un poco, en primera instancia, por qué pensamos en satélites y por qué pensamos en materia oscura en particular, y es por este último punto por el que me gustaría comenzar. Como todos sabemos, las galaxias residen en halos extendidos de materia oscura que se forman a partir de inestabilidad gravitacional. Es decir, en tiempos tempranos, el universo era altamente homogéneo, pero bueno, hay una presencia de pequeñas perturbaciones que junto con el accionar de la gravedad nos dan como resultado las estructuras que conocemos hoy en día. Galaxias, cúmulos, grupos, etc. Durante el régimen lineal, estas regiones sobredensas crecen en tamaño físico debido a la expansión del universo, hasta que llegan a su punto de retorno o de turnaround y comienzan a colapsar. Este colapso gravitatorio es un proceso no lineal y va a depender de la materia que esté presente en la perturbación. Por ejemplo, si la materia es gas bariónico, este colapso genera shocks y en base a las condiciones del enfriamiento radiativo, el sistema podrá relajarse hasta llegar al equilibrio hidrostático, balanceando su autogravedad con los gradientes de presión. Por otra parte, si la perturbación tuviera solamente materia no colisional, no vamos a tener shocks, pero el sistema sí se podrá relajar a un estado de cuasi equilibrio, vamos a decir, en una estructura que es lo que conocemos hoy en día como halos virializados de materia oscura, que es una estructura prácticamente universal. Ahora bien, en el universo que tenemos, un universo con materia oscura fría, cada perturbación tiene ambas cosas, tanto gas bariónico como materia oscura, con lo cual cuando colapsa, esta materia oscura forma un halo, mientras que el gas genera los shocks hasta alcanzar la temperatura virial y podría llegar a este equilibrio que mencionamos antes en el pozo de potencial de un halo de materia oscura. Esta evolución de las pequeñas perturbaciones da lugar a la formación de un campo cósmico de densidad, lo que comúnmente llamamos la Cosmic Web, que consiste básicamente de galaxias, sistemas de galaxias. Tenemos supercúmulos, que son las regiones más sobredensas del universo, y están separados por regiones subdensas que vendrían a ser los vacíos. A partir de esto, y bueno, como podemos intuir, en esta red cósmica los halos de materia oscura no son objetos aislados, sino que interactúan con otros sistemas, y en particular, como parte de su evolución, crecen en masa y crecen en tamaño, ya sea por la creación de material que está en la vecindad o por la creación de otros halos vecinos también. Esto nos habla de un crecimiento jerárquico, de manera tal que los halos mayores están formados por la fusión de halos progenitores menores. Y es en este paradigma del clustering jerárquico que los satélites orbitando halos de materia oscura pueden experimentar además fuerzas tidales, que es lo que conocemos como tidal stripping, que pueden llegar a despojarlos de estrellas, gas y hasta materia oscura. Esta es una de las motivaciones que nos lleva a estudiar a nosotros la población de satélites, porque queda claro de este paradigma, digamos, de formación, que los halos de materia oscura, como en su interior residen galaxias,
sus propiedades van a estar íntimamente relacionadas con las propiedades de la población de galaxias, y entender la formación de estos halos de materia oscura juega un rol importante para poder entender la formación y la evolución de las galaxias también. Más aún, y bueno, en consonancia con lo que venimos hablando, es sabido que la densidad del entorno afecta las propiedades de las galaxias en particular. Si miramos a escala de cúmulos, hay varias relaciones bien conocidas con el entorno. Por supuesto, la más conocida de todas es la de la relación entre la morfología y la densidad, allá por 1980, establecida por Dressler, que muestra una diferencia en las proporciones de galaxias espirales y elípticas según la densidad del entorno en las que se ubican. Sabemos que la proporción de galaxias espirales disminuye a medida que aumenta la densidad y viceversa para las galaxias elípticas. Hay también una relación entre la luminosidad y el clustering, que bueno, dice básicamente que las galaxias más luminosas están sistemáticamente más correlacionadas que las galaxias débiles. Es decir, que están más agrupadas, digamos. Análogamente a la relación esta de densidad y morfología, Gómez y colaboradores en 2003 hallaron una relación entre la densidad y las tasas de formación estelar, donde la tasa de formación estelar correlaciona fuertemente con la densidad local proyectada de galaxias, teniendo valores más bajos a medida que aumenta la densidad local de galaxias, lo cual es sumamente lógico. Ejemplos hay un montón. Es muy claro que el entorno influye en las propiedades de las galaxias, e incluso también la estructura en gran escala puede influir en las propiedades de las galaxias según donde se ubiquen, como es el caso, por ejemplo, y solo para dar un ejemplo, del trabajo de Litzen y colaboradores, en donde encuentran efectos de la estructura en gran escala en la distribución de la población de galaxias activas. Esto básicamente nos da una clara importancia de por qué hay que ir a estudiar los entornos y los objetos que habitan esos entornos también. Entonces, nuestro análisis básicamente se va a centrar en los satélites de materia oscura. Materia oscura, más o menos dijimos por qué. Ahora, ¿por qué satélites? En primera instancia, bueno, es evidente de todo lo que venimos conversando hasta este momento. Hay fusiones, hay interacciones que producen cambios en las galaxias principales, en los halos principales, que modifican las propiedades de las mismas. A causa de esto, es que podemos hablar, por ejemplo, de que los satélites los podemos considerar como reliquias, como un registro de la historia de formación y de acreción de una galaxia. Si, como dijimos recién, formamos halos, formamos galaxias a partir de una secuencia de eventos de acreción, estos satélites nos pueden funcionar como testigos de ese proceso y se convierten en un registro de la historia de formación de ese halo o de esa galaxia. Nos dan información sobre la masa y sobre la extensión del halo de materia oscura que habitan. En particular, estos satélites son una herramienta especialmente útil para estudiar las regiones exteriores de los halos de materia oscura, donde prácticamente no tenemos otros trazadores que nos brinden información. Y en base a eso, un poco, quería dar un ejemplo de un trabajo de Laura Sales y colaboradores en 2007, en donde hablan de cuán buenos trazadores pueden ser los satélites de la materia oscura o no. Encuentran en particular que la distribución espacial puede ser aproximada por un perfil de Navarro-Franken-White, aunque un poquito menos concentrada que el perfil medio de materia oscura. Y un detalle no menor es que es un perfil universal, en el sentido de que es más bien independiente de la masa y de la luminosidad del halo. Además de estas cosas, también, y esto como un bonus, encuentran anisotropías en la distribución espacial y de velocidades de los satélites. Entonces hay algo más ahí como para ir a estudiar. Y ya que decimos que
pueden funcionar como trazadores de la materia oscura, es casi que una conclusión inmediata que los podríamos usar para estimar la masa de esos halos. En 2014, Falco y colaboradores propusieron un nuevo método para estimar las masas de los cúmulos de galaxias usando únicamente la información cinemática del entorno del cúmulo fuera de la región visualizada. Como dijimos recién, si pensamos en el modelo de formación jerárquica, tenemos en el proceso de crecimiento de las perturbaciones filamentos y paredes fusionándose, y en el medio, en esas intersecciones, vendrían a formarse los grandes cúmulos. Entonces, esa ubicación natural lo que nos dice es que estos grandes volúmenes de masa pueden llegar a afectar, y esto es una pregunta, ¿pueden llegar a afectar los filamentos y las paredes que salen de ahí o que llegan hacia ese lugar? Entonces, la propuesta de estos autores es simplemente identificar filamentos, paredes en las vecindades alrededor de estos cúmulos para ver si la masa del cúmulo central perturba a estas estructuras. Entonces, a partir de la identificación de filamentos en cúmulos, ahí estamos. En este caso tenemos velocidad y distancia en los dos ejes, y es claro cómo en el entorno inmediato de un cúmulo, incluso fuera del radio virial, hay una zona característica poblada por galaxias y grupos de galaxias que están en caída hacia el centro del cúmulo y no son parte del halo virializado, pero están gravitacionalmente ligados a él. Estamos hablando hasta 3, como mucho 4 radios viriales. Si nos vamos al otro extremo de las distancias, digamos, en lugar de estar cerca, vamos ahora lejos, allá de 8 o 10 radios viriales, tenemos galaxias y grupos que están fuertemente dominados por el flujo de Hubble, directamente, alejándose. Sin embargo, hay una región de transición entre estos 3, 4 radioviriales y más o menos 8, en donde, si bien las galaxias y los grupos, o sea, los objetos en esa región, están afectados por el flujo de Hubble, también tienen una pequeña afección por la masa del cúmulo, por la gravedad del cúmulo. Y es esa desaceleración que produce la que proponen modelar y encontrar una relación entre esa velocidad peculiar y la masa del cúmulo para poder inferirla. Lo interesante por ahí de esto, no me quiero ir mucho de tema, es que esta relación parece ser nuevamente universal y solamente va a depender de la masa. Ajustan para cúmulos de distinta masa una única relación con 2 parámetros, cuyo único parámetro libre ahora va a ser la masa. Y encontrando esa relación es que proponen encontrar la masa del cúmulo, y en realidad tienen resultados que son consistentes con estimas de cúmulos conocidos. Ahora, en particular, esta estima de masa es importante tanto para nuestra Vía Láctea como para M31, por ejemplo, pero ¿qué otra información podemos extraer de la población de satélites de estas dos galaxias? Hay un lindo trabajo de Libeskind y colaboradores en donde hacen un estudio a partir de simulaciones CLUSH de los satélites de la Vía Láctea y de M31 y de cómo esos satélites son acretados. En particular, y lo que me parece importante de destacar acá, es que la acreción no es aleatoria, es altamente anisotrópica, espacialmente hablando, de manera tal de que los satélites ingresan al radio virial de su halo primario, o sea, de la Vía Láctea de M31, a través de direcciones muy específicas. Y no solo eso, sino que esas direcciones específicas se mantienen a lo largo de un rango de distancias grande.
como puede verse, por ejemplo, en esta imagen, en donde las direcciones preferenciales son los puntos azules y fueron obtenidas no a ojo, sino a través de la descomposición en armónicos esféricos de la distribución de posiciones, en donde encuentran que el cuadrupolo es el momento más dominante y a través del tensor del cuadrupolo pueden encontrar cuáles son las direcciones preferenciales de esa acreción. Sin hacernos tanto lío, ¿qué es lo importante de acá? La distribución angular, digamos, de los puntos de infol de los satélites en cáscaras concéntricas centradas en la galaxia principal es siempre la misma, independientemente de qué distancia ocurrió el evento de acreción. Bien, ¿qué pasa entonces si queremos estudiar, por ejemplo, o analizar la población de galaxias en las zonas exteriores, pero de un cúmulo real? ¿Qué tipo de información podemos extraer? Porque hasta acá hablé mucho de simulaciones, poco de la vida real. Einasto y colaboradores en 2017 estudiaron las poblaciones de galaxias y buscaron posibles subestructuras en proceso de fusión y de acreción en el cúmulo A2142, que está ubicado en el centro de un supercúmulo. Y es un cúmulo altamente rico, con lo cual el análisis es interesante. Se centraron no solamente en sus miembros, sino que además en todos sus alrededores en distancias de hasta aproximadamente 3 megaparsecs. ¿Cuál era el objetivo? Encontrar si había subestructuras que fueran responsables de las emisiones en radio y en rayos X que otros autores habían detectado y reportado previamente. En particular, en esta imagen está la distribución espacial de los objetos, en donde hay identificados algunas componentes que parecen ser distintivas y no ser, me refiero, 3 componentes distintas que no son todas parte del cúmulo. En línea oscura está el radio virial del cúmulo marcado y tenemos un montón de otros objetos en sus alrededores también. El estudio de estas galaxias lo van a centrar ellos en el diagrama de fase y no en la distribución específicamente espacial. Vamos a ir al espacio de fase de velocidad y posición porque es una herramienta útil para estudiar las propiedades dinámicas de las galaxias y poder comparar tentativamente si hay alguna diferencia entre las poblaciones que están en las regiones virializadas y no virializadas. En particular, este diagrama va a ser la principal herramienta que vamos a utilizar nosotros para analizar las diferencias en el infol según distintas propiedades de nuestro sistema. Importante de este diagrama de fase es que las galaxias con distintas historias de acreción pueblan distintos sectores del espacio de fase. Pensemos por un ratito por qué. Y bueno, dado el suficiente tiempo, un halo típico se va a mover desde distancias grandes, con velocidades pequeñas, hasta distancias cada vez menores, con velocidades negativas aumentando. Este modelo de colapso es bien conocido y es sumamente lógico en el sentido de que una vez que la galaxia se acerca o el halo se acerca con velocidad negativa creciente, lo va a hacer hasta llegar a su pericentro y va a invertir su velocidad a velocidad positiva, continuando así, alternando, yendo y viniendo. Por eso tenemos círculos concéntricos, si se quiere, o con forma de flecha, describiendo toda la órbita en su distinto momento. Entonces, a partir de este análisis, es lógico que satélites acretados en distintos momentos ocupen un espacio distinto del espacio de fase. Entonces, los satélites que fueron acretados hace mucho tiempo, o sea, en tiempos tempranos, van a tender a ocupar la región de distancias pequeñas, que vamos a llamar región virializada,
Y los satélites, si nos movemos en tiempo hacia la izquierda y hacia arriba, los satélites que han sido acreditados hace poco van a poblar la zona del infol principal más temprano, o incluso puede ser que aún no hayan sido acreditados. No vamos a ver órbitas individuales porque tenemos demasiados objetos mezclados con distintas órbitas, con distintas características, y por eso se genera una nube, digamos. Entonces, solo para cerrar la idea de INASTO, si vemos la misma distribución, pero ahora en el espacio de fase, en lugar de tener alfa y delta del cielo, tenemos distancia y velocidad. La componente principal del cúmulo que está identificada en rojo, tiende a estar prácticamente toda dentro de la región virializada, y las otras componentes parecería ser que están en proceso de acreción o están recientemente acretadas. Hay otro aspecto interesante de este gráfico y que nos va a servir para la discusión más adelante, y es que todo este análisis es sensible a la definición de región virializada que estemos usando. Por ejemplo, en línea de trazos de rayas, digamos, tenemos lo que sería la región interna virializada del cúmulo, pero podríamos pensar en el radio de la componente principal, que sería las líneas un poco más abiertas. Y la diferencia que hay entre esas dos definiciones es muy grande y nos va a traer una diferencia en la interpretación de qué tipo de objetos pueblan cada parte en la definición de cada región del espacio de fase. Entonces, esto un poco a modo de introducción de cuáles son las herramientas que tenemos dando vuelta, de por qué decidimos estudiar estos objetos, y cabe preguntarnos ahora qué herramientas vamos a utilizar nosotros para este estudio. En primera instancia, tengamos en cuenta que el estudio de satélites extragalácticos estuvo tradicionalmente limitado por la escasez de sistemas primarios satélites accesibles para la observación, en parte por los criterios de aislamiento que uno requiere para evitar tener contaminación por galaxias de fondo o de frente, y porque es poco usual encontrar sistemas con varios satélites que sean suficientemente brillantes como para tener una confirmación espectroscópica. Más aún, es sumamente importante contar con la información tridimensional que nos proveen las simulaciones numéricas, a partir de las cuales podríamos hacer un montón de otras cosas después. Estamos en un punto en particular clave en cuanto a simulaciones, porque hasta hace unos cuantos, pero no tantos años atrás, no era moneda corriente tener simulaciones que manejen un volumen grande y además tengan la capacidad de resolver tanto a los masivos como satélites. Si tenemos en cuenta además que podemos unir estas simulaciones, combinarlas con modelos semianalíticos, podemos unir el mundo de la materia oscura y de la materia bariónica, y estamos en condiciones de establecer un vínculo entre la teoría y la observación para no quedarnos solamente en el ámbito de la simulación. En este caso, y a lo largo de todo el trabajo, vamos a mostrar resultados obtenidos a partir del análisis de una simulación numérica solo de materia oscura que fue llevada a cabo por el doctor Mario Agustín Scro en el IATE. Esta simulación sigue la evolución de 1024 partículas cúbicas distribuidas en un box de 1000 megaparsecs de lado periódico, con una cosmología consistente con WMAP9, y la detección de halos y la construcción de los merge trees se llevó a cabo utilizando Rockstar, que es un identificador en 6 dimensiones. En particular, esta simulación cuenta con aproximadamente 4 millones de halos de materia oscura a redshift 0, que va a ser el snapshot que utilizaremos de aquí en más. Solamente ese snapshot es el que usamos.
Tenemos un rango de objetos que va más o menos entre 10 a la 11 y 3 por 10 a la 15 masas viriales, con la masa de las partículas más o menos de 7 por 10 a la 10. No, es importante que destaquemos el gran volumen que tiene esta simulación, que nos va a permitir hacer una estadística interesante. A partir de estos datos, definimos criterios de selección para identificar sistemas, con la idea de tener un halo primario y satélites a partir de estos dos criterios. Por un lado, impusimos un límite de masa para los halos principales, de manera tal de tener halos formados por un número, vamos a decir, aceptable, de partículas y con cierta probabilidad de tener satélites. Y por el otro lado, un criterio de aislamiento que nos garantice, entre comillas, que este objeto va a ser el que domina la dinámica local. Entonces, de ahora en más nos vamos a referir a halos primarios, principales, huéspedes, aquellos halos con masa virial por encima de 10 a la 13 masas solares y que tengan dentro de una esfera de 3 radios viriales objetos solamente que pueden tener hasta la mitad de su masa, a lo sumo la mitad de su masa, ¿está? Y todos esos objetos que queden dentro de esos 3 radios viriales van a ser nuestros satélites. A partir de estos criterios, nuestra muestra quedó compuesta de la siguiente manera. Tenemos aproximadamente 234.000 halos huéspedes o primarios, rodeados por casi 650.000 satélites. Es importante destacar en este punto que nuestra muestra es estadísticamente significativa por el gran número que comprenden ambas poblaciones y no involucramos más nada que una simulación de materia oscura a secas. Bueno, ¿qué propiedades tiene nuestra muestra? En primer lugar, vemos la distribución de masas viriales, tanto de los halos principales como de sus satélites, y me parece importante destacar que tenemos un buen rango de masas en nuestros halos primarios, desde 10 a la 13 hasta más de 10 a la 15, no tanto, pero un poco más. Entonces tenemos desde objetos que son grupos hasta cúmulos masivos, una amplia variedad en este rango. En particular, esta amplia variedad nos da pie a pensar que va a haber diferencias en los distintos sistemas. En particular, si miramos, por ejemplo, el número de satélites por halo. Acá vemos lo que uno esperaría, que los halos principales más masivos tengan sistemáticamente más satélites que aquellos que son menos masivos. Pero cabe aclarar que la amplia mayoría contiene solo unos pocos satélites identificados según nuestros criterios. Tenemos algunos miles de sistemas, 8 o 9 mil creo, que están formados por decenas de satélites y 3 casos con más de 100 satélites. Pero bueno, esto es evidente por ejemplo, si miramos las medias de estas distribuciones, vamos desde los halos menos masivos de 1.4 satélites en promedio a 4.9 solamente en los halos más masivos. O sea que la mayoría tiene solo una cantidad baja de satélites. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos datos de la muestra? ¿Por dónde comenzamos? En nuestro caso comenzamos por analizar la distribución de velocidades radiales y lo vamos a hacer en este espacio de fase que venimos mencionando y aprovechando que tenemos la información tridimensional por estar trabajando con una simulación. La cuestión acá es que, como mencioné hace un ratito nada más, cada halo primario tiene unos pocos satélites, a diferencia, por ejemplo, del cúmulo de Einasto, que era altamente rico. Y no podemos hacer un análisis de cada sistema individual, sino que, para contrarrestar esa deficiencia y poder aprovechar la estadística que tenemos, vamos a adoptar una técnica de stacking. Comúnmente usada, simplemente vamos a hacer un pequeño cambio de coordenadas y un rescalado de las cantidades. En primera instancia, como bien dije, vamos a evaluar la proyección de la velocidad en la dirección radial, es decir, en la dirección a su halo principal, y para poder comparar todos los sistemas, vamos a usar las velocidades relativas
del satélite con respecto al halo principal, vamos a usar su distancia y vamos a reescalar esas dos cantidades según las cantidades viriales del halo principal. Es decir, en lugar de usar solo distancia absoluta, vamos a usar distancia en unidades del radio virial de ese halo primario, y en lugar de velocidad radial absoluta, vamos a usar la velocidad en unidades de la velocidad virial del halo principal. Bien, una vez hecho esto, graficamos nuestros resultados como una distribución bidimensional en el espacio de fase. Y este es el resultado que obtuvimos. Acá hay varias cosas para mencionar. Empecemos por lo más evidente, y es que a partir del radio virial y hacia distancias menores, la mediana, que en este gráfico está en línea de puntos, la mediana de las velocidades viriales, de las velocidades radiales, perdón, decrece fuertemente y tiende a hacerse cero, lo cual es lo que esperaríamos de una población que está relajada, que está en equilibrio, que está virializada. Sin embargo, fuera del radio virial, las velocidades negativas son las que se destacan, son las predominantes. De nuevo, esto también es algo de esperar, dado que estamos en una zona en donde dominan los satélites que están en proceso de acreción. Recordemos el trabajo de Oman y colaboradores que mostré con los distintos tiempos, con la dependencia con los tiempos de Infol. Ahora bien, esta secuencia, digamos, es bien distinguible, se extiende desde más o menos medio radio virial hasta 3 radios viriales, que es donde tenemos hecha nuestra identificación. Y hay un gran rango de velocidades. Tenemos desde 1,5, 2 en unidades de la velocidad virial, hasta media velocidad virial. En esta zona, que nosotros coloquialmente le llamamos lengua, por la forma que tiene, es evidente la estructura, pero en la zona de lo que denominamos el infol temprano, la zona en teoría virializada, es bastante más difícil evaluar qué está pasando por esta mezcla que mencionamos antes de las distintas órbitas, en la variedad de los tiempos de llegada al pericentro, la variedad de las órbitas, y todos los efectos tienden a mezclarse un poco más. Para poder evaluar en detalle esa distribución, lo que pensamos es en calcular los excesos entre los satélites con velocidades positivas y los satélites con velocidades negativas. ¿Cómo? Separando este espacio de fase en 2 partes iguales, dividida por la línea con velocidad igual a 0. La parte positiva la vamos a espejar, de manera tal de que ahora tengamos de 0 a 2 velocidades radiales y de 0 a menos 2 velocidades radiales, y restamos bin a bin la cantidad de objetos que cae en cada una de las submuestras, de los subespacios, si queremos. ¿Qué obtenemos con esto? Básicamente, el siguiente gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, vamos de paso a paso. En el eje Y ahora tenemos el módulo de la velocidad radial y crece hacia abajo desde 0 hasta 2 velocidades viriales. Esto, ¿cómo lo interpretamos? Si el exceso es negativo, quiere decir que había más satélites con velocidades negativas. Veamos, por ejemplo, estos puntos más oscuros. Hay un exceso de satélites en 3 radios viriales con velocidades, con módulo de la velocidad 0,5, es decir, que tienen velocidades negativas de la mitad de la velocidad virial. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a identificar zonas, básicamente. Es evidente que el feature principal que esperábamos ver, que es la lengua del infol, está presente, está bien clara, es bien concisa, y es el feature principal. Prestemos atención en que estamos usando curvas de nivel para poder mejorar, para poder detectar más claramente las características, y que
una región oscura violeta no tiene el mismo valor absoluto que esta región amarilla, por ejemplo. El 0 sería el verde. Y ahora, con esto de hacerles notar que hay una región amarilla, esto es algo que en primera instancia uno no esperaba ver. Dentro de un radio virial, y en velocidades que van desde 0 prácticamente hasta una velocidad virial, hay un exceso sistemático de satélites con velocidad radial positiva. ¿Por qué les hago notar que las curvas de nivel no tienen el mismo valor absoluto? Y es porque este exceso es realmente pequeño, y es por eso que no era notable en el gráfico anterior de la distribución bidimensional. Acá surge una pregunta obvia, y es, ¿por qué, si estamos hablando de que es una región virializada, hay un exceso? ¿De dónde sale esto? Bueno, podemos pensar en varias cosas. Por un lado, como dijimos que es la región de infol temprano, son satélites que están más propensos a interacciones tidales, a fusiones con otros satélites, a un montón de otras cosas, pero por acá, por ahora, tal vez esto no sea la parte más evidente. Hay que pensar que cuando hablamos de un cúmulo, no necesariamente podemos esperar que esté completamente viralizado, porque está en constante evolución. Y todo el tiempo hay más ingresando que podría cambiar la naturaleza de su estructura. Y el tema acá escabroso es porque entra en juego otra discusión que no es menor, y es que no es trivial hablar de una definición de masa virial. ¿Por qué? Nosotros damos por sentado la definición de las cantidades viriales y, por ejemplo, estamos haciendo suposiciones de que los halos son esféricos cuando bien sabemos que no lo son. En ese sentido hay otros trabajos, por ejemplo uno de Cuesta y colaboradores del 2008, en el cual proponen redefinir la masa virial enfocándose en una zona de velocidad radial media igual a 0. Entonces hay una diferencia grande entre las interpretaciones de acuerdo a cómo definamos la masa virial. De todas formas, nos vamos a seguir conformando con el uso de la definición por sobredensidad, porque establecer una masa virial real, si se quiere, en el sentido de que es la masa de que muestra la zona del equilibrio dinámico, puede llegar a ser un reto. Hay un consenso en el uso de la masa virial definida por sobredensidad, así que vamos a seguir pensando en eso. Pero este exceso que vemos nosotros con velocidad radial positiva, lo encontramos sistemáticamente, y acá quiero enfatizar una cosa más, y es que estamos hablando siempre de satélites y no de partículas. Si un satélite, por ejemplo, ingresa al sistema y se destruye, nosotros no lo deberíamos ver acá, no lo deberíamos detectar. Bueno, cabe la pregunta ahora de cómo van a variar estas estructuras, esta lengua bien definida, este exceso de outflow, de acuerdo a las características, a las propiedades del halo principal. En nuestro caso vamos a evaluar 4 propiedades: el número de satélites que identificamos para cada halo primario, su masa virial, el spin, el cual está definido, vamos a usar el lambda, que por la forma en que está definido nos caracteriza la importancia del momento angular relativo, el momento angular relativo, digo, al movimiento aleatorio. Y finalmente, si hay algunas diferencias en cuanto a los ejes principales de inercia, los cuales fueron también calculados por el identificador de halos, a partir del tensor de distribución de masa, cuyos autovalores son el cuadrado de los semiejes, y los autovectores, las direcciones de esos ejes principales de inercia. Bueno, como mencionamos al presentar la muestra que construimos, la mayoría de nuestros sistemas están formados por pocos satélites, así que elegimos unos percentiles muy extremistas. En la figura de la izquierda, esta que está por aquí, tenemos todos los sistemas que están compuestos por un halo primario y un solo satélite, y del lado derecho aquellos sistemas que tienen más de 12 satélites. Los números están elegidos de manera tal de que tengamos el mismo número de objetos
en los dos gráficos para poder hacer una comparación en números absolutos, digamos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta figura? Si miramos solamente los sistemas que están conformados por una primaria y un satélite, vemos que esos satélites tienden fuertemente a poblar la zona del linfol reciente, queriendo, o posiblemente estén todavía en proceso de acreción. Y la radialidad es bien marcada, fíjense que esta estructura es bien definida. Por otra parte, hay un poco del exceso de outflow que hablamos en la figura previa, posiblemente, y acá estamos hablando tentativamente, sea a causa de satélites que llegaron muy cerca del centro y en su interacción salieron disparados, pero sin llegar a destruirse. Por otro lado, podemos pensar tranquilamente, también por lo que mostramos en las primeras figuras, que estas distribuciones deberían correlacionar bien con la masa, porque por supuesto esperamos que los halos primarios de baja masa tengan menor cantidad de satélites y viceversa, tal como mostramos en las distribuciones al comienzo. Pero siempre teniendo en cuenta de que halos con pocos satélites los hay de todas las masas habidas en nuestra muestra. Entonces veamos específicamente cómo depende de la masa del halo principal. Es evidente que la pinta que tienen las distribuciones previas y las de esta filmina son bien parecidas. Como era de esperarse, la región del linfol temprano es la sobresaliente nuevamente, pero en este caso el outflow se hace presente específicamente o más fuertemente, si queremos, para los halos de alta masa. Tenemos, por las dudas, baja masa hacia la izquierda, alta masa hacia la derecha. No es una división a la mitad de la muestra, sino que son los percentiles 25 y 75. La lengua, incluso del linfol, la región del linfol reciente, muestra algunas pequeñas diferencias. En primera instancia, acá hay que aclarar que a partir de nuestros criterios de identificación o de selección, no podemos garantizar 100% que no haya un efecto global. Global no me refiero al entorno inmediato, digo, estamos hablando de más de 3 radios viriales, sino pensando un poco más en estructura en gran escala ya. No podemos garantizar que no haya un efecto más de objetos más lejanos. Digo, cuando tenemos un halo masivo y está en un supercúmulo, por ejemplo, ubicado, es más sensato pensar que va a haber otros objetos más allá de 3 radios viriales que puedan todavía tener alguna mínima afección sobre el cúmulo que estamos estudiando. Bueno, veamos entonces qué pasa con el spin. Como dijimos hace un rato, usamos el parámetro lambda, que en particular nos da una buena caracterización de la importancia del momento angular, y vamos a pensar solamente en halos de alta masa en este caso. En general, las distribuciones de spin son no dependen prácticamente de la masa, por eso vamos a centrarnos aquí. Ahora, si uno tira la pregunta a la mancha ancha, como quien dice, ¿dónde esperaría uno ver más infol? Y posiblemente en aquellos halos que tengan bajo spin, porque son halos que ya están tranquilos, relajados, equilibrados. Del lado izquierdo tenemos halos con spin bajo, del lado derecho halos con spin alto. Importante notar acá, los valores del spin son muy, muy bajos, lo cual tiene sentido, lo cual nos habla de halos que están soportados por los movimientos aleatorios y no por rotación, como esperaríamos, por ejemplo, en un disco con soporte rotacional, más o menos un valor de spin de 0,4, que es un orden de magnitud más grande que esto. Si uno mira la distribución de spines de estos lambdas, la mediana va más o menos en 0,035, entonces tenemos
casos por debajo de la mediana y por encima. Las diferencias son claras a simple vista. Hay un infol temprano reciente, muy marcado, muy bien delimitado, con una región bien demarcada, para el caso de los halos con bajo spin, mientras que para alto spin el infol pareciera como difuminarse, diluirse. Y por ahí, ¿cómo podemos pensar un poquito más en esto? Traigámoslo un poquito a cosas más tangibles, si queremos. Pensemos si tuviera dos componentes, la componente del inflow y una componente de rotación. Dicho de otras palabras, ¿qué pasa si pensamos en divergencia y en rotación como dos cosas por separado? Si un objeto, se formó con una divergencia importante y un rotor muy chico, que es el caso de la izquierda, esperaríamos, o obtenemos, mejor dicho, esta lengua finita que está dominada por esta radialidad y esta acreción. Sin embargo, cuando aumentamos el rotor, y vamos al caso de la derecha, pareciera ser que el infol se difumina. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente, que la estructura de la acreción y por lo tanto del infol está íntimamente relacionada con la estructura del sistema. Y teniendo en cuenta que el parámetro de spin trae información sobre la historia de acreción del halo, podemos pensar en una pequeña ventana, una pequeña mirada a la historia de acreción de estos objetos. Me parece importante enfatizar que estos spins son muy bajos, casi cercanos a cero, a tal punto que casi siempre se los asume cero, pero sin embargo esas pequeñas diferencias muestran una correlación con el modo de acreción. Bien, vamos a ver qué otra cosa podemos extraer y vamos a pasar ahora a la parte de la forma de los halos. Lo primero que estudiamos fue el cociente de la forma de los satélites C sobre A en bines de distancia. Recordemos que cuando cuando tenemos una esfera perfecta, este cociente es 1 y mientras más chico se hace, más elongado va a ser el objeto. En primera instancia vemos que fuera del radio virial hay algunas pequeñas variaciones, pero lo interesante está una vez que nos acercamos a distancias cada vez más pequeñas. Dentro del radio virial, dentro del radio virial, este cociente aumenta, todavía queda en valores relativamente bajos, pero nos habla de una modificación en la forma en promedio de los satélites dentro y fuera del radio virial. Es como que tienden a elegí la palabra incorrecta, tienden a ser un poco más esféricos, digamos. Lo primero que se nos viene a la cabeza es un resultado esperable, y es que tan cerca del centro las interacciones y las fuerzas tirales influyen en la forma de los satélites, modifican su estructura como uno esperaría. Pero, ¿qué pasa si además miramos si hay alguna dependencia con la velocidad radial? Digo, hablamos de efectos tidales, ¿qué velocidades están involucradas? A la izquierda es el gráfico que acabo de mostrar y a la derecha tenemos la distribución de los cocientes de forma medios en bines de velocidades radiales. Y en particular, si comparamos estos gráficos, vemos que estos satélites que parecen ser más esféricos dentro del radio virial, en general tienen velocidades más grandes que el resto. Estamos hablando de, en módulo, más o menos una velocidad virial y media del halo principal. ¿Será que son aquellos que ya pasaron por el pericentro y están en la parte saliente de su órbita? Que estas interacciones, que sean estos satélites del backsplash, que sean estos satélites que hayan tenido un efecto como de slingshot. Bueno, tendríamos que continuar analizando algunas cosas más. Bueno, vamos a ir relacionado con la forma a pensar en alineaciones. Nuestros satélites están alineados de alguna manera con los ejes de forma a los principales.
Lo que hicimos fue simplemente, como ya teníamos el vector del eje principal de inercia, fue calcular cuál es el ángulo formado entre el vector de inercia, del eje principal de inercia, perdón, del halo principal, y la posición del vector del satélite desde el halo principal. Es decir, radiovector del satélite y eje principal de inercia. Y simplemente vamos a ver si los satélites están, o sea, la intención es ver si los satélites están más o menos cercanos al eje de inercia en general o más o menos perpendiculares al mismo. Vamos a considerar en particular en este punto a los primarios masivos con el objetivo de evitarnos problemas en la determinación del eje y no tener incertidumbre en si el eje está bien determinado o no. ¿Qué obtenemos? Veamos primero que todo la media de este ángulo en bines de distancia. Me parece importante recalcar acá que si tuviéramos una muestra con ángulos, con orientaciones aleatorias, el valor medio para una distribución completamente random es un radián, estamos hablando en 3 dimensiones, que es más o menos 57.3 grados, y está marcado en el gráfico para que veamos que existe una tendencia a la alineación desde 3 radios viriales hacia el centro. Entonces podemos hablar de una tendencia a la alineación real y no es un efecto de variaciones aleatorias. Si nos movemos desde afuera hacia adentro, vemos que entre 3 radios viriales y 1 la variación es mínima, pero a partir de un radio virial y hacia el interior, la alineación parece aumentar a medida que nos acercamos al centro. Esto nuevamente está relacionado con lo que venimos hablando hasta este momento, de que las interacciones y los encuentros cercanos cambian la distribución espacial de los satélites. ¿Qué pasa entonces si ese cambio en la distribución espacial llevara también un cambio en la distribución en el espacio de fase? Vamos a quedarnos de vuelta con los halos más masivos, por lo que dijimos recién, y dividimos la muestra entre aquellos satélites que tienen ángulos pequeños y parecen estar alineados a la izquierda, y aquellos satélites más antialineados con ángulos más bien cercanos a 90 grados. Las diferencias entre ambas distribuciones nos hablan, a grandes rasgos, de direcciones preferenciales en el info, si se quiere. Notemos que la región del info reciente es más intensa cuando consideramos satélites con ángulos cercanos a 90 grados, y es mucho más difusa para el caso alineado. Entonces, pareciera ser que hay una predisposición de los satélites de ingresar no en la dirección del eje principal de inercia, sino en la región, en una zona perpendicular. Y el efecto contrario se ve, aunque mínimamente, para el caso de los satélites con velocidades positivas. Siempre hablamos normalmente de mangueras por la cual ingresa material a los cúmulos y filamento. Entonces, habría que pensar si estos gráficos son compatibles con esas distribuciones y si hay algún sesgo con las posiciones, por ejemplo, de los filamentos. Hasta acá los resultados más recientes que tenemos. Me gustaría cerrar, voy a tratar de ser rápida porque estamos medio ya con la hora pasada. Simplemente dejarles algunas cositas de, nosotros tenemos una muestra estadísticamente significativa, con un buen número de objetos que nos permite establecer una relación clara entre la velocidad radial y la distancia, donde vemos un espacio de fase poblado por diferentes objetos en diferentes regiones, consistente con trabajos previos. Hay una dependencia con la masa de estas estructuras en el espacio de fase que tienen que ver posiblemente con la dinámica del halo principal, y una dependencia con el spin que nos resulta muy interesante porque
nos habla un poco de cómo la historia de acreción está íntimamente relacionado con la estructura del sistema. En cuanto a la forma y a los alineamientos, vimos que dentro del radio virial en general hay satélites, los satélites tienden a ser un poco más esféricos y tienden a estar más alineados con el eje principal de inercia del halo primario, y hay algunas dependencias en la distribución o en la forma del infol según los consideremos satélites alineados o antialineados a los ejes principales. Solo para cerrar, contarles que estamos comenzando una segunda parte del trabajo. Hasta acá hablamos mucho de materia oscura, solo materia oscura. Entonces, el paso siguiente, y lógico desde nuestro punto de vista, es empezar a pensar en cómo estas diferencias cambian a la población de galaxias también. Entonces nos estamos mudando a trabajar con la simulación Multidark 2. Andrés Ruiz nos está colaborando en este punto, y la idea es usar el semianalítico para evaluar las propiedades de las galaxias y cómo se modifican de acuerdo a las distintas historias de acreción. ¿Qué nos va a permitir mudarnos a la Multidark? Tenemos un box del mismo tamaño prácticamente, del mismo tamaño, pero tenemos muchísimos más halos en este punto. Tenemos un orden de magnitud más de objetos, porque tenemos una resolución mucho mejor. No sé si se acuerdan, pero estábamos del orden de 10 a la 10 en la masa de la partícula, 7 por 10 a la 10 en la simulación que mostré que usamos, y acá estamos en 1 por 10 a la 9. Entonces estamos llegando a detectar satélites más chicos. Nuevamente vamos a trabajar, o estamos trabajando con el snapshot a Redshift 0, y ya hicimos la identificación utilizando los mismos criterios que hasta recién, obteniendo casi 7 millones de satélites y unos 400.000 a los huéspedes. Hay un orden de magnitud más en satélites, y algo así como el doble más o menos de a los principales. Especialmente, digo, no tenemos un orden de magnitud en las dos poblaciones porque estas diferencias vienen de la mano más específicamente por la diferencia en la resolución de las magnitudes, pero el límite superior de masa es prácticamente igual. Y bueno, simplemente mostrarles cómo en lugar de nuestros satélites más pequeños hasta este punto tenían algo así como 10 a la 11 masas viriales, y estamos yendo al límite inferior a 5 por 10 a la 10, pero los límites superiores son más o menos parecidos, y en particular ahora vamos a poder estudiar algunos casos con muchos más satélites, porque tenemos por lo menos la mitad de nuestra muestra con sistemas con al menos 10 satélites, algunos miles ahora tienen más de 100, y algunos poquitos más de 500. Así que en esto estamos trabajando ahora. Cuando tengamos algunos resultados sobre el semianalítico, estaré contándoselos, pero por ahora eso es todo lo que tenemos. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu seminario. Bueno, voy a abrir a las preguntas. Primero va a preguntar Dante, después Laura, y acá vi que Elizabeth quiere preguntar, así que adelante, Dante. Hola, Caro. Primero que nada, felicitarte. Me gustó mucho el análisis. Está súper completo. La verdad que está muy bueno el laburo. Un comentario bueno, vos en realidad creo que ya lo estás visualizando cuando hiciste este estudio de la forma de las satélites, ¿no? Con esta propiedad de ser más redondas de las satélites que tienen velocidades positivas. Sí. Ese resultado me copó mucho porque, bueno, yo un poco cuando estaba mirando ese exceso que tenés positivo en la región virializada en el gráfico de la velocidad versus del radio, viste ahí esa parte amarilla, esa nube amarilla. O sea, vos probaste ver si la nube amarilla esa es consistente con las formas y por lo tanto con las formas redondas y por lo tanto son los satélites de splashback. Mira, un poco lo que queríamos ver con este gráfico, con esta comparación que decís vos, es esta filmina, si no me equivoco, es eso,
Pero en particular esos satélites de la región amarilla me parece que tienen velocidades un poco más chicas de lo que sale acá, porque acá está entre 1 y 1.5 el máximo, y el máximo de la región amarilla está un poquito más corrido hacia el cero. Claro. Honestamente eso tendríamos que analizarlo un poquito más en detalle, me parece, porque está interesante. Pasa que, como hablamos de exceso, no tenemos forma de identificar cuáles son esos objetos que pueblan esa zona amarilla, digamos. Claro, una cosita que te quería comentar. Hoy a la mañana Agustín Rodríguez contó en el Astro PH un paper muy lindo, no sé si estuviste vos o pudiste verlo, pero si no, fíjate en el mail que mandó el S anunciando el Astro PH, está el link al paper. Y en ese paper la gente analiza los halos y los subhalos en las multidark. Y ellos hacen un gráfico bastante interesante de velocidad circular versus velocidad, o sea, velocidad tangencial versus velocidad radial. Y ellos identifican en esa región la zona que pueblan los halos o los subhalos splashback, por llamarlos así. Claro. Entonces, capaz que vos podrías esos mismos gráficos reproducirlo, porque básicamente es lo mismo que estás reproduciendo vos. Vos tenés velocidad radial versus radio, puede hacer velocidad tangencial versus velocidad radial a diferentes radios, y, y a lo mejor esa nube amarilla es justamente el splashback, porque básicamente por definición es exceso de velocidad positiva radial, ¿no? Claro. Eh, Sí, eso es algo está, pendiente. está buenísimo. Bueno, no, la verdad que está muy lindo. Gracias por el seminario. Gracias, Dante. Bueno, ahora pasamos a la pregunta de Laura. Hola, hola Caro, felicitaciones, muy, muy lindo, me gustó mucho el trabajo y me gustó mucho cómo lo contaste. Y una pregunta que, bueno, al final mencionaste algo del efecto que puede tener la estructura a escalas un poco más grandes, rodeando al halo, y en alguna parte del seminario, cuando comparás los posibles efectos del número de satélites, de la masa del halo central, bueno, ahí a mí me surgió la duda de si habían pensado en algún efecto de la estructura en gran escala que también esté presente ahí. Entonces, por ejemplo, los halos de alta masa están preferentemente en algunas regiones de la estructura, digamos, no van a estar en regiones de baja densidad, por ejemplo. Sí, no hicimos el análisis más allá de 3 radios viriales, pero es cierto, como mencioné en algún punto, que algunos de los efectos que estemos viendo puedan estar, no sé si fuerte, posiblemente levemente influenciados por la estructura en gran escala, pero sobre todo para los casos de alta masa, que es más probable encontrárnoslos en un supercúmulo, en una región mucho más densa, donde sí puede haber otras cosas alrededor. ¿En eso tienen pensado mirar algo para el futuro o piensan que no puede afectar o piensan que no es significativo? Sí, en realidad creo que la idea es mirarlo para sacarnos la duda y chequearlo y estar seguros de si sí o si no. Yo creo que puede influir en los de alta masa, no tanto en los de baja, pero tenemos pensado chequearlo, sí. Y una última cosita, tengo un montón de preguntas, pero para no quedarme tanto. El cortar en 3 radios viriales, ¿es porque lo que está más allá ya no consideran que califique como satélite? ¿O porque sigue teniendo velocidades de info? Sí, lo que pasa es que en realidad lo que hicimos fue un balance entre otros trabajos, en donde hablan más de una vez en que en 3, 4 radios viriales está como el límite de este infol principal, si se quiere. Este infol, o sea, infol tenemos desde afuera, lejos, 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 como mostré en uno de los trabajos, desde 6, 7, 8 radios viriales, dependiendo de la masa por ahí del objeto principal, tenés un efecto de la gravedad de ese objeto central. Pero nos centramos en esta zona haciendo sí un balance de otros trabajos que más o menos trabajaban en la misma región para también poder tener una vara de comparación y corroborar si teníamos resultados consistentes. Gracias, Caro. De nada, gracias, Laura. Bueno, ahora pasamos a la pregunta de Elizabeth. Adelante, Eli. Hola, Caro, felicitaciones. Hola, Eli, gracias.
Mira, en el diagrama de fases donde mostrás, el último, donde mostrás comparado los halos que están alineados con el halo principal y los que están en perpendicular. Eso no se podría interpretar también como que los que caen en dirección perpendicular caen más rápido que los que caen, por ejemplo, viniendo desde el filamento, porque no sé, se me ocurre, ¿no? Que los que vienen por el filamento por ahí vienen más despacio porque son regiones de más densidad, ¿puede ser? Habría que ver, tal vez para estar seguros, el tema de las velocidades absolutas, se me ocurre, o si hay alguna componente tangencial ahí que esté molestando, porque fíjate que las velocidades, en el eje Y tenemos velocidades radiales y están más o menos en los mismos valores. No sé si te interprete bien el... Ah, sí, tenés razón. Ok, listo, gracias. De nada. Bueno, y pasamos a la pregunta de Mario Abadi. Claro. Hola, Mario. O a una consulta. ¿Qué valores de B encontraste? De B sobre A, perdón. ¿De B sobre O A? me lo perdí, lo dijiste. No, mostré... Uy, perdón, se salió eso. Mostré solamente C sobre A, pero B sobre A no son valores, ¿lo decís en promedio o en general en toda la muestra? Bueno, lees más o menos que, qué sé yo, que es entre punto 3 y punto 4 tus valores de C sobre A. O Sí, sea, bueno, la B sobre A va entre punto 5 y punto 65 más o menos. Ajá. Por ahí lo que podríamos, se me ocurre que podríamos agregar complementariamente es hacer alguna separación con el parámetro de triaxialidad, a ver si hay O sea, son alguna... bastante diferenciales la distribución, digamos. Sí, Número que decís. Uh-huh. sí. Y un par de comentarios más. ¿Te fijaste si, o sea, supongo que los centros que elegí son los centros de velocidad? Me sorprende la velocidad en expansión de los satélites. Uh-huh. La velocidad promedio, de repente, ¿qué centro de velocidad estás tomando? Es. La velocidad del centro del satélite, digamos. La velocidad en la posición central del satélite. Es velocidad relativa al halo principal, ¿no? Sí, pero, o sea, tenés que hacer recentrar todo respecto de algún origen. Eso es lo que te pregunto. Si el origen es el halo, es el host, o es el origen es el sistema de satélites. Que podría haber algo de diferencia ahí. Estamos todos centrados en el halo, en el host, digamos, y lo que hago simplemente es calcular la velocidad relativa del satélite y proyectarla en la dirección del radiovector que los une, digamos. Pero ahí valdría la pena. Como son halos y no partículas, son las velocidades en las posiciones de los halos, digamos. Sí, entiendo, sí. Y nada, estaba pensando si haces la cuenta parándote, olvídate del halo, toma el sistema satélite, nada más. Eso es lo que a vos te... ¿Está bien? Si sigue sobreviviendo, eso no sé. Vos decís de ver directamente la velocidad del sistema satélites. Claro, es lo que vos estás estudiando. Olvídate que existe el halo, digamos. El halo podría estar mal centrado o podría no tener que estar exactamente simétrico con la población de satélites o algo así. Una cosita más que te iba a decir, no sé exactamente qué estás usando de como masa virial, pero las masas viriales de los satélites, no sé, o sea, eso no es que no exista, no se puede calcular, no hay una masa virial de satélites, porque nunca va a alcanzar un equilibrio virial, un satélite, porque está embebido adentro del halo. No sé si vos le estás llamando masa virial a alguna columna que Rockstar te debe dar, pero hay que tener cuidado con eso porque no, sobre todo cuando mostras las funciones de masa, que me pareció que para lo único que lo estás usando. Sí, estoy de acuerdo que por ahí en la región interna del halo puede ser motivo de conflicto, pero
fíjate que nuestras distribuciones van hasta 3 radios viriales incluso fuera del halo principal. O sea, no estamos hablando de subestructuras del halo principal, sino de otros halos que han atravesado el radio virial sin desarmarse, sin destruirse. Sí, pero supongo que Rockstar los consideró, digamos, como satélites. Entonces están asociados a otro objeto. Entonces no van a alcanzar. En realidad lo que suele pasar es que fíjate que vos tenés satélites que tienen masa de Dial a 14. ¿Está bien? En la función de masa. Lo que algunos identificadores suelen hacer es asignarle a los satélites la masa virial del halo central. No sé si es el caso de Rockstar. No, en este caso, toda la identificación que hicimos nosotros son halos hechos y derechos, si querés. No son subhalos. ¿Cómo? O sea, eso, una preguntita así al respecto. Por eso, porque es medio importante lo que está diciendo el Mario, porque el Rockstar es medio torcido para hacer eso. Entonces, esos halos que tenés muy cerca, el Rockstar no hay forma que no lo haya hecho como subestructura. Pero mira, no, los que yo usé no están catalogados como subhalos por Rockstar. No sé si tendrá que ver con la parametrización de cómo está hecha la identificación de halos. Entonces, ¿qué es un satélite? Habría que consultarle a Mario Agustín. ¿Qué es un satélite? Y después, con respecto a una cosa, antes que me olvide de lo que decía el Mario, el centro de masa, velocidad, digamos, del halo host, yo no me acuerdo, pero hay bastante gente experta, el Mario Agustín, el Pablo López. El Rockstar no me acuerdo si excluye o no excluye la subestructura, no es trivial como lo hace. ¿Para la determinación de la forma, decís? No, los centros de masa, centro de velocidad, todo eso. Tiene unos parámetros ahí de offset que están relacionados con eso, que también tenemos pendiente de analizar si hay alguna diferencia, honestamente. Preguntarle al polaco, porque justamente sobre las masas de los satélites, de los subhalos, ¿sí? Dale. Y gracias. Bueno, hay más. Andrés, ¿querés decir algo? Sí, no sé bien, justo estaba por hacer otra cosa, estaba medio lejos. ¿Cuál era la pregunta, Mario? Que escuché que me nombraste ahí medio de rebote. Sí, digo de que creo que la Yami estuvo discutiendo bastante con vos sobre el tema, sí, de que las galaxias, los subhalos, independientemente de lo que hayamos hablado, los subhalos no tienen masa virial. O sea, sí, vos le podés dar una masa virial, pero los objetos que son subhalos tienen masa virial solo hasta el momento del infol. Después que entran, ¿sí?, adentro del halo, sentido de hablar de masa virial, porque la masa virial es algo que está calculado en un radio que un objeto tiene que estar más o menos en equilibrio. Y este objeto está entrando y está sufriendo tidal stripping, disruption. Entonces las masas, o sea, básicamente la masa virial es donde vos alcanzás el equilibrio virial, que son 200 veces la densidad crítica del universo si el universo es omega igual a 1, 100 veces si es lambda quarter matter. No vas a alcanzar nunca 100 veces. Nunca un halo va a alcanzar 100 porque está embebido dentro del halo central. No, pero Rockstar, en realidad Rockstar lo que hace primero es un análisis, por lo menos hasta donde yo lo he visto, identifica objetos y le calcula las propiedades. Y después hace la asignación halo-subhalo. O sea que el subhalo que le calculó la masa es porque pudo calcularle una masa virial o la masa 200 o la que sea. Lo que pasaba esto de que teníamos este problema con la Yami era que está relacionado con el seminalítico, que las galaxias tipo 2 que no tenés el halo guardaba la información de la última masa virial que tuvo el halo antes de entrar al halo más grande. Pero digamos, no es un problema de las tipo 1 o las tipo 2, es un problema de los satélites en general. Tenga o le hayas puesto o no galaxias, digamos, o se hayan definido o no. Justamente las del tipo 2 tienen masa virial y no existen porque son halos que han
que desaparecieron. Ejemplo exacto de lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero, no, pero como te digo, el Rockstar, por lo menos, habría que preguntarle por ahí al Mario Agustín o al Pato, que también lo han jugado bastante con Rockstar. Él te hace la identificación y te calcula todas las propiedades. Pasa que después, la asignación, digamos, de halo, subhalo, la tenés que hacer a posteriori. Digamos, el catálogo crudo que te da Rockstar cuando vos le pasas el identificador a un snapshot, él te devuelve una lista de halos, de objetos que le identificó y que les calculó propiedades. En el cual solamente para los halos centrales tiene sentido hablar de esa propiedad que se llama masa virial. Si es un subhalo, no tiene sentido hablar de masa virial, aunque Rockstar te haya dado un número. Sí, está bien. Esa es otra discusión, está bien. El error, o sea, el error. La confusión es llamarle masa virial, porque en realidad lo que hace es sumar partículas, digamos. Exactamente, sí. Para cada halo, y ya está, digamos, es la suma de las partículas para la forma que él haya elegido identificar, que seguramente con alguna sobredensidad de un freno. Pero la confusión es llamarle masa virial. Eso. Claro. Eso. Está bien. Bueno, les agradecemos. No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, y si no, bueno, le agradecemos a Carolina por el seminario. Yo por acá aplaudo. Muy bien, Carolina.